Ya, ya. A ver, muchachos, sus camaritas, por favor, todos atentos. Buenos días, Micaelita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, con todos, buenas tardes ya, ¿no? Ya, a ver, muchachos, atentos, ¿ya? Voy a compartir pantalla entonces. Ujú, ujú. Ya, a ver, chicos. Como ustedes saben, el curso es de psicología y filosofía. Ya vamos a empezar con la filosofía ahora, ¿ya? Muy bien. Les comento que la palabra filosofía proviene de dos voces griegas, ¿ya? Filos, que significa amor o admiración, y sofía, que significa sabiduría, ¿ya? Entonces, etimológicamente, filosofía significa amor por la sabiduría, ¿ya? O amor a la sabiduría, ¿ya? Este término, chicos, les cuento que fue acuñado por el filósofo Pitágoras. Este señor de acá es Pitágoras, ¿ya? Pitágoras de Samos, ¿ya? No es el primer filósofo de la historia, pero sí es el primero en llamarse a sí mismo filósofo, ¿ya? Pasa que a los filósofos le llamaban antes sabios, ¿ya? Le decían sabios, ¿ya? Pero Pitágoras, como buen filósofo, hasta eso cuestiona, ¿no? Dice, sabio es aquel que lo sabe todo. Yo no lo sé todo. ¿No? Es más, cuando más avanzo, más preguntas me surgen, entonces no lo sé todo. Pero sí me gusta saber, amo saber. Entonces no me digas sabio, sino dime filósofo, que significa amante de la sabiduría, ¿no? Filosofía, entonces es el amor por la sabiduría, esa es la propuesta de Pitágoras, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿ya? Filos, amor, sofía, sabiduría. Filosofía significa amor por la sabiduría. Y esto fue propuesto por el filósofo Pitágoras de Samos. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver algunas definiciones de la filosofía. Digo algunas porque en realidad hay muchas definiciones de la filosofía. ¿Ya? Hay tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. ¿Ya? Por ejemplo, Platón dice que la filosofía, ¿ya? Es el conocimiento que nos permite captar la idea del bien, ¿ya? Es una actividad que nos permite captar la idea del bien, ¿ya? Eso hace la filosofía, nos permite captar, entender el bien, ¿ya? Aristóteles propone otra definición que es tal vez la más difundida, chicos, ¿ya? Lo que propone Aristóteles es la definición más difundida, más aceptada, más conocida, ¿ya? Se escucha lo que dice Aristóteles, ¿ah? La filosofía es la ciencia del ser, de las primeras causas y primeros principios de lo que existe. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿ya? Entonces la filosofía es la ciencia, estudia el ser, ¿ya? ¿Qué es eso? La existencia, ¿ya? Justamente se va a preguntar acerca de las primeras causas y principios del ser o existencia, pues, ¿ya? Así define Aristóteles la filosofía, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Ciencia que estudia las primeras causas y principios del ser o existencia. Wolff dice que la filosofía es la ciencia de todas las cosas posibles y que muestra por qué y cómo son posibles estas cosas justamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea Wolff. Heidegger dice que la filosofía es el estudio de la esencia del ser. Eso dice Martin Heidegger. ¿Ya? ¿Ves? Entonces ahí tienes algunas definiciones. ¿Ya? Platón dice que la filosofía es un entendimiento del bien. Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia que estudia las primeras causas y primeros principios de todo lo existente, ¿ya? Sí, por eso la filosofía se anda preguntando por el origen del universo, el origen del mundo, el origen del hombre, ¿ves? Las primeras causas, primeros principios, ¿ya? Wolff dice que la filosofía estudia todas las cosas posibles. Las posibles son las existentes, pues, ¿no? Y luego se pregunta por qué y cómo es que son posibles o existentes, pues, ¿ya? Heidegger también dice que el estudio de la filosofía es el estudio de la esencia del ser, ¿ya? En tu libro, además, te proponen una definición más, que aquí está en el último párrafo. Dice así: la filosofía es la concepción del mundo que tiene carácter general, ¿ya? Por ocuparse de las leyes más generales o universales que gobiernan la realidad, ¿ya? Entonces la filosofía es eso, ¿ya? ¿Ya? Es una actitud de estudiar las leyes más generales, más universales que gobiernan el mundo, ¿ya? En eso se diferencia con las ciencias. Las ciencias estudian más bien las leyes particulares, específicas, ¿ya?
En cambio, la filosofía estudia leyes más generales, más universales, ¿ya? En eso se diferencia con la ciencia. En lo que se parecen es que ambas, filosofía y ciencia, utilizan la razón, ¿ya? Eso sí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Acá, a ver, veamos algunas definiciones más. Miren lo que dice este filósofo, se llama Bertrand Russell, ¿ya? Él dice que la filosofía está situada entre la ciencia y la teología, está en medio. ¿Por qué? Porque se hace preguntas como la teología. ¿Dios existe? ¿Quién creó el mundo? ¿Ya? Se hace preguntas parecidas a la teología, pero, al igual que la ciencia, utiliza la razón para responder a esas preguntas, ¿ya? Por eso dice que la filosofía está en medio, ¿ya? De la teología y la ciencia. Eso es lo que dice Bertrand Russell, ¿de acuerdo? ¿Ya? Finalmente vamos a ver a Carlos Marx, o Karl Marx. ¿Qué es lo que dice Karl Marx? Él dice que la filosofía ya sí, está de acuerdo con que estudia las leyes más generales, ¿ya? Pero él dice, y destaca esto, ¿no? El carácter pragmático de la filosofía. Dice, los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que realmente se trata es de transformarlo, o sea, cambiar el mundo. Entonces la filosofía no deben ser preguntas sin importancia. La filosofía debe indagar, debe preguntarse respecto a cómo cambiar el mundo, cómo hacer de este mundo un lugar mejor, ¿ya? Eso es lo que dice Carlos Marx. Listo. Entonces ya tienes varias definiciones, tienes la epistemología de la palabra filosofía. ¿Hay alguna pregunta, algo que quisieras que profundice, que te dé más ejemplos, que explique mejor? ¿O todo está claro? A ver, la etimología y la definición. ¿Todo está claro? A ver, me dicen por favor. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí, muchachos? A ver, están con las cámaras encendidas, ¿no? Están atentos, ¿no? A ver, están atentos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, entonces voy a continuar, ¿ya, muchachos? Bien. Vamos a ver ahora las características de la filosofía, ¿ya? Una característica de la filosofía es la de ser universal. ¿Qué quiere decir esto de universal? La filosofía es universal porque estudia aquellas leyes de máxima generalidad que gobiernan la realidad. ¿Ves? Ya habíamos visto eso en una de las definiciones, ¿no? La filosofía estudia las leyes más generales, ¿ya? En cambio, la ciencia estudia leyes más particulares, específicas, puntuales, precisas también, ¿ya? Por ejemplo, a ver, una ley así de máxima generalidad que estudia la filosofía es la ley de la contradicción. Esta ley es tan general que rige a la naturaleza, a la sociedad y al pensamiento, ¿ya? Claro, a ver, vamos a probarlo, ¿ya? Como la ley de la contradicción es tan general que rige en la naturaleza, sociedad y pensamiento. En la naturaleza, por ejemplo, se expresa la ley de la contradicción, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tienes a dos contrarios que luchan, ¿ya? Y como resultado de esa lucha de contrarios surge algo mejor. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a ver, dos leones o dos lobos, por ejemplo, luchan por el derecho a aparearse, ¿de acuerdo? Hay una lucha de contrarios ahí. Al final, el más fuerte se va a imponer, ¿ya? Ese se va a reproducir. Y eso va a generar que sus crías también sean más fuertes, ¿no es cierto? Ya a eso se le llama evolución. Pues. Entonces la evolución ocurre por lucha de contrarios. ¿Está bien? Y así, otra vez, los hijos luchan también. El más fuerte es el que se va a aparear y así cada vez tenemos, ¿de acuerdo? Evolución, ya crías más fuertes en los lobos, en los leones, etcétera. ¿Ya? Y en la sociedad también rige la lucha de contrarios también. Por ejemplo, a ver, en un primer momento hay una lucha entre esclavos y amos. Tú debes haber estudiado esto en historia, ¿no? Espartaco, por ejemplo, y otros movimientos esclavos contra Roma y otros imperios, ¿no? Esclavistas, ¿ya? De esa lucha surge una sociedad mejor que se llama la sociedad feudal, ¿no? Donde tenemos ahora a señores feudales y siervos. Otra vez hay contradicción entre estas dos clases sociales. Luchan, tenemos la Revolución Francesa y llegamos a la sociedad actual, que es mejor que la feudal, ¿sí o no? ¿Ya?
Ahora tenemos a grandes burgueses y a proletarios que también luchan, ¿no? Y en algún momento habrá una sociedad mejor todavía, ¿ya? Y finalmente, en el pensamiento también se expresa la ley de contradicción. Una idea es una tesis. Una idea que la contradice se llama antítesis. De la lucha de ambas surge una síntesis, que es una idea mejor, que con el tiempo se vuelve tesis. Otra vez surge una antítesis que la contradice y luego una síntesis. Y así las ideas van evolucionando. ¿Ya? Entonces, como verás, la filosofía estudia así las leyes más generales que puedan existir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es una característica, ser universal. Aparte, su objeto de estudio también es total, ¿no? La filosofía estudia cosas grandes, ¿ya? Como la ciencia se estudia cosas más particulares. ¿Qué más? Otra característica de la filosofía, jovencitos, es de ser racional. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía usa la razón, pues, ¿ya? Es un saber que se diferencia del pensar mitológico, religioso, no se basa en la fe o la fantasía, sino en el uso de la razón, ¿ya? Y sí, pues la filosofía surge justamente así, como una alternativa a la mitología, ¿ya? Al comienzo, cuando el hombre se preguntaba acerca del origen del universo, la respuesta era mitológica, ¿no? Por ejemplo, acuérdate en Grecia, pues, ¿no? La respuesta mitológica, te decían que Zeus había creado el mundo, derrotando a Cronos, que era su padre, el dios del tiempo, que devoraba a sus hijos. ¿Ves? Hay una explicación mitológica, fantasiosa, ¿no? La filosofía va a surgir por oposición, y en vez de la mitología, en vez de la religión, en vez de las creencias, la filosofía va a tratar de explicar el origen del mundo utilizando la razón, ¿ya? Eso significa racional. La filosofía se basa en la razón, en argumentos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí te ponen otro ejemplo, mira. La diferencia, dice, del sacerdote que cree en Dios por fe, ¿no? Y diferente al filósofo cristiano, ¿no? Este también es creyente también, ¿no? Pero él va a tratar de demostrar que Dios existe usando qué cosa, la razón. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? O San Agustín, entre otros, por ejemplo, ¿ya? Tratando de usar la razón, ¿ya? Para probar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces tenemos dos características. Universal, ¿ya? Porque estudia las leyes más generales que rigen el mundo. Racional, porque la filosofía usa la razón, no la mitología, no la religión, no usa la razón, argumentos. Otra característica es problemática. La filosofía es problemática o problematizadora, se dice también, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, al enfrentarse al mundo, ya el hombre o el filósofo sufre una inquietud ante el fundamento o naturaleza del existente, y así se planteará preguntas. Y eso es problematizar, ¿ya? Preguntarte, ¿ya? Plantearte preguntas, ¿ya? ¿Y qué tal si esto fuera así? ¿Y qué tal si esto fuera de otra manera? Eso es problematizar, ¿ya? Abordar, ¿ya? Un tema desde varios puntos de vista, desde varios ángulos. Eso es problematizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, la mayoría solamente vive, existe y nada más. Un filósofo, en cambio, se pregunta, problematiza, ¿te das cuenta? ¿Y para qué existimos? Primero, ¿por qué existimos? Y luego, ¿para qué existimos? ¿No? ¿Tiene algún sentido nuestra existencia humana? ¿Tenemos un papel que cumplir o no? Ya se pregunta, por ejemplo. Ya ese es problematizar. O por ejemplo, mira, mientras todos en la antigüedad creían que la Tierra era el centro del universo, y eso creían porque miraban el cielo y veían cómo el Sol se mueve, pues, ¿no? Surge en Oriente, ¿no? Y se oculta en Occidente. Entonces, a simple vista parece que el Sol se moviera alrededor de la Tierra, ¿no? Pero a un filósofo se le ocurrió pensar, ¿y qué tal si fuera al revés? ¿Ya? Desde nuestro punto de vista, parece que se moviera, pero de repente es al revés. Nosotros aquí en la Tierra somos los que nos movemos alrededor del Sol. ¿Ves? Y así surge la teoría heliocéntrica, que nos señala que el Sol es el centro de este sistema planetario al menos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces así es la filosofía problematizadora. ¿Ya? Se pregunta el porqué de las cosas, ya abordando una temática desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. ¿Ya? Es problematizadora. ¿Qué más? La filosofía es también crítica. Criticar es cuestionar, analizar, ¿no es cierto? Eso es criticar, ¿ya? Dice, no hay ningún filósofo que sea considerado autoridad. Se refiere a que, te cuento, en la Edad Media era muy importante quién lo dijo, ¿no? Por ejemplo, decían ya,
no existe el pecado. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Agustín de Hipona, es San Agustín. Ah, San Agustín. Ah, entonces tiene que ser verdadero. Antes se basaba mucho en eso, en la autoridad. ¿Quién lo dijo? ¿Ya? A la filosofía en realidad no le importa tanto quién lo dijo, sino qué argumentos presentas. Por eso, cualquier cosa que sea dicha, ¿ya? Es llevado a un análisis riguroso, a un cuestionamiento, ¿ya? Eso significa que la filosofía es crítica, ¿ya? Repito, crítica, cuestionadora, ¿ya? Analiza rigurosamente cualquier dicho, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Aristóteles te cuento que es discípulo de Platón, ¿ya? Pero Aristóteles criticaba, ahí está de crítica, ¿ves? Criticaba, cuestionaba, ¿ya? Los argumentos de Platón, ¿ya? O sea, los analizaba y luego decía, no, esto está mal, criticaba, cuestionaba, ¿ya? Entonces un día le preguntan a Aristóteles, oye, pero Platón no es tu amigo porque tú le criticas bastante. Entonces Aristóteles dice, sí, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿ya? Eso es hacer filosofía, ¿ya? Cuestionar, criticar, someter a análisis todo lo que se dice, ¿de acuerdo? Incluso cuestionar a otros filósofos, otras posturas filosóficas también, ¿ya? Sigamos con las características. Otra característica de la filosofía, jovencitos, es el ser radical, ¿ya? A esta palabrita le han hecho mala fama, ¿no? Algunos creen que radical es ser violento. No, 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 no. Radical es raíz. Claro, cuando te enseña a ti, por ejemplo, hallar la raíz cuadrada, ese es radical. Pues radical es buscar la raíz simplemente. ¿Y qué cosa es radical? Dice, la filosofía se ocupa de los fundamentos o principios de todo el existente. ¿Ya? Eso es radical. ¿De acuerdo? ¿Ya? La filosofía busca el principio, la raíz de todo. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Ejemplo, ¿cuál es el principio de todo? Entonces, por ejemplo, varios filósofos se preguntaron sobre eso. Entonces uno dijo que el principio de todo era el aire, otro dijo que era el fuego, otro dijo, no, el principio de todo es el número, otro dijo que era el ser. ¿Ves? Los filósofos se preguntan acerca de cuál es el principio de todo. ¿Ya? Buscan la raíz, ¿ya? La base de cualquier problema. ¿Ya? Te pongo otro ejemplo más sencillo. Mira, una vez un amigo me decía así, ¿no? Mira, la delincuencia, ¿ya? Es como una hierba mala, como hierba mala. Tú puedes cortarle las hojas, puedes cortarle el tallo, pero va a volver a crecer si tú no vas a la raíz, ¿ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, frente al tema de la delincuencia, mucha gente pide que haya más cárceles, penas más severas, algunos piden pena de muerte, otros piden que haya más policías, algunos piden incluso que se hagan los militares a patrullar, ¿ya? Todos se van por el lado represivo. Un filósofo, en cambio, sería radical, se va a la raíz. Entonces te preguntaría, por ejemplo, ¿un delincuente nace o se hace? Si un niño nace ya delincuente, ¿tú crees? ¿O se hace? No nace, ¿no? Se hacen. Ah. ¿Y por qué? Esa es la raíz, ¿ves? Y la raíz. ¿Y por qué se vuelve delincuente? Un niño que es tan inocente, puro, ¿por qué se vuelve delincuente? ¿Qué pasa? Pues, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Ves? Hay que ir a la raíz del asunto. No solamente detenerlos, meterlos presos, porque van a aparecer otros. Digamos que hay que cerrar la fábrica que produce a la delincuencia, estos desechos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Entonces, por ejemplo, algunos dirán, es que estamos destruyendo la familia, tira un filósofo. Sí, ¿cómo destruimos la familia? Cuando, por ejemplo, obligamos a papá y mamá a trabajar 8, 10, 12 horas y los chicos quedan solos en casa. Entonces, ¿quién les enseña valores? ¿Quién les enseña sentimientos? ¿Ves? Esa es una causa. No sé, por ejemplo, en Europa ya se dieron cuenta de eso. Hay países de Europa que ya no trabajan 8 horas, sino trabajan 6 horas. Entonces, por ejemplo, el papá trabaja de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Para qué? Para estar en la tarde con sus hijos, la mamá igual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque al fin y al cabo no se trata de tener riqueza, sino de compartir tiempo con la familia, ¿no? Listo. ¿Ya? Otra causa podría ser también la crisis de valores, ¿no? Que hay, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos con los valores patas arriba, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿cuántos admiran esta película de Rápidos y Furiosos? ¿No? Han hecho como 9, ¿no? Episodios taquilleros toditos, ¿ah? ¿Y cuál es el mensaje ético, moral que te da? Más allá que los personajes te pueden parecer simpáticos y las películas de acción bastante dinámicas, entretenidas, pero ¿cuál es el mensaje que te da al final, a nivel moral?
¿ya? Es gente que, ¿a qué se dedica? A conducir como chofer de Orión y a robar, ¿no? O sea, ¿qué mensaje te queda? Algunos tienen hasta habilidades, capacidades, ¿no? Pero ¿para qué los utilizan? Para el mal, ¿no? O sea, para el robo, ¿no? No, pero le roban a los malos, pero igual, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje moral? ¿Te das cuenta? Hasta lo vamos a defender, seguro, ya nos parece hasta bueno, ya. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces también hay crisis de valores, ¿ya? Y así podríamos seguir indagando, ¿ya? O también la falta de oportunidades para los jóvenes, pues, ¿no es cierto? Unos poquitos van a ir a la universidad y el resto, ¿a qué se va a dedicar, no? Una especie de desesperanza también en los jóvenes, ¿no? ¿De acuerdo? Y así podríamos seguir, no quiero abundar. Solamente te quería demostrar qué cosa es la característica radical de la filosofía, ir a la raíz del asunto, a la causa primera, ¿ya? ¿Te das cuenta? O a las causas primeras, ¿ya? De eso se trata la filosofía, ¿ya? Ir a la raíz de cualquier problema, ¿ya? ¿Qué más? Vienen otras características más de la filosofía, ¿ya? Sistemática. Sistemática simplemente significa que la filosofía es un conjunto de conocimientos organizados. Acá dice, ¿no? Es un conjunto organizado de ideas o conocimientos, es lo mismo, pues, ¿ya? ¿Ya? Incluso hay una jerarquía de ideas, ¿no? Están las teorías, están las leyes, están las categorías, están los conceptos. Es un cuerpo ordenado, un cuerpo teórico ordenado, el de la filosofía, ¿ya? Hay un orden, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso, por ejemplo, cuando Platón aborda diversos temas, los ordena así. Comienza por el tema ontológico, luego aborda el tema del conocimiento gnoseológico, el tema de la política, de la ética, así, ordenada, de manera ordenada, así, eso es sistemático. ¿Ya? Además, la filosofía es metódica, o sea que emplea un método. ¿Qué es un método? Un método es un conjunto de procedimientos o pasos precisos para alcanzar conocimientos verdaderos. ¿Ya? ¿La filosofía usa métodos? Sí, por eso es metódica, pues. Acá dice metódica porque utiliza procedimientos. Ya ves, te dije que un método es un procedimiento, ¿no? Para alcanzar conocimientos filosóficos. ¿Ya? Por ejemplo, Sócrates proponía el método de la mayéutica. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En las siguientes clases. ¿Ya? O Descartes proponía el método de la duda metódica, ¿ya? Entonces la filosofía es un saber metódico porque se utilizan métodos para alcanzar conocimientos verdaderos, procedimientos para alcanzar conocimientos verdaderos. ¿Qué más? La filosofía también es especulativa, ¿ya? ¿Qué significa especular, especulativa? Es un saber teórico, ¿ya? Deductivo, lógico, ¿ya? O sea, a diferencia de las ciencias, ¿ya? Para que entiendas mejor. La ciencia, en cambio, es experimental, ¿ya? La ciencia prueba en laboratorio lo que afirma a través de experimentos, por eso la ciencia es experimental. En cambio, la filosofía, como aborda temas tan grandes, no puede ser llevado al laboratorio. Toda la filosofía es especulativa. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? La ciencia dice, las hojas de los árboles tienen clorofila, de ahí su color verde. Y eso dice la ciencia. Y eso se puede probar experimentalmente. Pues vas a un laboratorio, usas algún reactivo para probar que la clorofila ya es algo que tienen las plantas, ¿no? ¿De acuerdo? Y de ahí su color verde, ¿no? Eso se puede probar experimentalmente. En cambio, la filosofía te dice que el origen del universo comenzó con el Big Bang, por ejemplo, la teoría del Big Bang. Ya, eso no puedes llevarlo al laboratorio, ¿no? Eso tienes que deducirlo lógica, racionalmente. A eso se llama especulativa, ¿ya? La filosofía es un saber especulativo más que experimental. ¿Qué más? La filosofía es trascendente, ¿ya? ¿Por qué? Se ocupa de aquello que está más allá de lo sensible. Eso es trascender, ¿ya? ¿Ya? La filosofía estudia cosas que no puede observar, que no puede medir, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, se ocupa de Dios o el alma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? De temas así, que no puedes captar con los sentidos, ¿ya? También trascendente significa que va más allá de tu propia existencia, ¿ya? El hombre es capaz de preguntarse cosas más allá de su propia existencia. Por ejemplo, el hombre se puede preguntar cosas respecto a qué ocurrió antes que apareciera la humanidad, por ejemplo, y qué ocurrirá después de la humanidad, ¿no? Porque si somos consecuentes con la teoría de evolución, en algún momento aparecerá una especie superior a la humana, pues, ¿no es cierto? O de repente nos extinguimos, ¿no?
¿ya? Entonces, eso es trascendente, preguntarte por cosas que van más allá de lo que puedes captar con los sentidos, preguntarte también por cosas que van más allá de la existencia humana. Ese trascender, ¿ya? Trascendente. Listo. ¿Alguna pregunta sobre alguna de las características de la filosofía? A ver, universal, porque estudia las leyes más generales. Racional, porque usa la razón, la argumentación, la lógica. Problemática, porque se pregunta el porqué de las cosas, observa los fenómenos desde diferentes ángulos y se pregunta el porqué de las cosas. Crítica, porque cuestiona, somete a análisis todo, ¿ya? Radical, porque va a la raíz, al fundamento, a la base de cualquier problema. Sistemática, porque es un conjunto de conocimientos ordenados, organizados. Metódica, porque la filosofía utiliza métodos, o sea, procedimientos para alcanzar conocimientos verdaderos. Especulativa, porque es un saber más teórico, no tanto experimental. Y trascendente, porque ya aborda temas que van más allá de lo sensible, incluso más allá de nuestra propia existencia. ¿Alguna pregunta? Quisieran que ponga más ejemplos sobre algunas de estas características de la filosofía. A ver, me dicen por favor, para poder continuar. Muchachos, a ver, ¿está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? A ver, por el chat. Sí se entiende, ¿no? Gracias, Rosario. Muy bien. Ivana también, gracias. Entonces vamos a continuar. Pero no teman, ¿ah? No duden en hacer alguna pregunta. Incluso también comentarios, si quieren, pueden hacer, ¿ya? Sí, su participación siempre enriquece la clase, ¿eh, muchachos? Ningún problema en preguntar, ¿ah? No te hace menos preguntar, ¿ah? Ya, por si acaso. Listo, ahora vamos a ver las actitudes humanas. Ya, chicos, actitudes humanas. Lo que pasa es que la filosofía es también una actitud humana, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver las actitudes humanas entonces. Por ejemplo, las actitudes, en primer lugar, pero antes de eso, ¿ya? Las actitudes son las formas como reacciona el hombre frente a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, supongamos que hay un sismo, un terremoto muy fuerte. Algunos tienen una actitud religiosa, ¿no? Se ponen a rezar. Yo tengo una tía que, por ejemplo, cuando hay sismo, ya sale a la puerta de su casa, se tira de rodillas y me acuerdo que decía siempre, ¿no? Dios, aplaca tu ira, así repite, ¿no? Esa actitud religiosa, ¿no? Entonces en su mente Dios es el que ocasiona el temblor o es al menos el que lo puede detener, no sé qué pensar, esa actitud religiosa, ¿ya? Otros, en cambio, son pragmáticos, están buscando dónde me paro para, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Sé dónde, cerca de una columna, o si va bien bajo a la calle, ¿qué hago? Pues buscan soluciones, ¿ya? Otros tienen actitud moral, o sea, ¿qué está bien? ¿Qué hago? Entonces, los valores morales, ¿no? Ayudo a los viejitos, ayudo a los niños, salvo al gato, qué sé yo. Otros tienen actitud estética, la belleza, ¿no? Se ponen a tomar fotografías, a analizar el momento. Mira cómo en medio de la desgracia pasan cosas bonitas también, ¿no? Como que la familia se abraza, se une, se protege. Estética, busca la belleza. Actitud científica, alguien que tiene actitud científica se va a preguntar el por qué de las cosas, ¿no? ¿De cuántos grados ha sido el sismo? ¿Cuál habrá sido el epicentro? ¿Va a haber réplicas? ¿No? Si ha sido cerca del mar, puede salir el agua, ¿no? Puede un poco el mar, ¿no? Salir un poco más de lo común. Ya, esa actitud científica, el porqué de las cosas. El que tiene actitud filosófica también, pero sobre cosas más profundas o más grandes, ¿no? Por ejemplo, un sismo, ¿no? O sea, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? Una casa, ¿no? Ya ves, mira, o sea, ¿para qué vivimos? ¿Para acumular, para comprar cosas, ¿no? ¿O vivimos para estar más cerca de la familia, ¿no? ¿Para qué vivimos, pues? ¿Para poseer o para ser, por ejemplo? ¿No? Son preguntas filosóficas, por ejemplo. ¿Ya? Esas son entonces las actitudes humanas. ¿Ya? Ahora vamos a ver una a una, pues, para comprender mejor estas actitudes humanas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya?
Muy bien. Primero tenemos la actitud pragmática, entonces. Dice, es la percepción de las cosas, personas o hechos como útiles, ¿ya? Una cosa que le interesa a quien tiene actitud pragmática es la utilidad de las cosas, ¿ya? Dejan de lado las demás actitudes, ¿ya? Religioso, estético, dejan de lado y se preocupan más por la utilidad de las cosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver qué más decían por acá, allá. Por ejemplo, a ver, tu mamá, por ejemplo, ¿ya? No sabes si te acuerdas, cuando eras niño, sobre todo, estabas creciendo tan rápido, entonces tu mamá, ¿qué hacía? Te compraba ropa más grande, pues ese es ser pragmática, ¿va? Y la mamá está siendo pragmática, práctica, pues, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si quiere que te dure un año, si quiere la ropa, te compra una talla más, pues. Y si quiere que te dure 2 años, 2 tallas más, pues. Mamá, pero mira cómo me queda todo grandote, ¿no? No importa, la cosa es ahorrar, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me compraba mi uniforme así, pantalón grande, le subía la basta, después le iba bajando, ¿no? Esa es pragmática. No le interesaba en ese momento tanto lo estético, sino lo práctico, lo útil, ¿no? ¿Ya? Igual, una señora que va al mercado y compra arroz, no es tanto la marca, no es tanto si es producción nacional o extranjera, ella está buscando lo más económico y rendidor, ¿sí o no? ¿Ya? Esa es actitud pragmática, ser práctico, ¿ya? ¿De acuerdo? Yo me acuerdo en la universidad, por ejemplo, me había enamorado de una chica, ¿ya? Entonces yo me preguntaba, pues si querrá o no querrá estar conmigo. Y le contaba a un amigo, ¿no? Mira, a veces llego y me saluda con mucho entusiasmo, mucho cariño. Otros días llego y me ignora. A veces me dice que le acompañe al paradero, otro día se va con otros amigos. Entonces yo no sé si quiere algo conmigo o no quiere, no sé, le decía, ¿no? Mi amigo me escucha, mira, y él es pragmático. ¿Sabes qué me dice? ¿Quieres saber si te quiere? Sí. No me preguntes a mí entonces, pregúntale a ella, pues. Es práctico, pues claro. No, ¿qué tal si me dice que no? Ya, pues si te dice que no, igual ganas, pues, porque ya no dejas de perder tiempo. Porque mira, imagínate, estás enamorado 4 meses, 6 meses, un año, y al final te enteras que ella no quiere nada. ¿Qué has perdido? Un año de tu vida. En cambio, si le preguntas ahora y te dice que no hay ninguna posibilidad, ya, pues te ahorras tiempo y ya te dedicas a otra cosa, pues. Claro. Entonces, tienes que ser práctico, no pierdas tiempo. Me decía, ¿no? Me decía, si no pierdas tiempo, pregúntale directamente, ¿no? ¿Ves? Ese es pragmático, por ejemplo, ¿no? Bastante práctico, ¿ya? Ahora, como en todo, hay gente que se va al extremo, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, también tenía otro amigo en la universidad que él, ya pragmático al extremo, ya hasta ser interesado, ¿ya? ¿No? Él, por ejemplo, a veces me veía que yo discutía, debatía, porque es la universidad, pues es debatir, discutir ideas, ¿no? Pero me decía, no, en vez de discutir, más bien hazte amigo de todos, me decía, ¿no? Tú no nunca sabes a quién puedes necesitar, me decía, ¿no? Por ejemplo, yo te he visto discutiendo con Violeta, me decía. ¿Tú sabes que el papel de Violeta es capitán de la policía? Me decía así. No, 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 no sabía. Sí, es capitán. Algún día va a ser general. Algún día tú puedes tener un problema y él te puede ayudar, ¿no? Entonces, imagínate amigo de ella, me dice. O tú sabes que, por ejemplo, la mamá de Daphne tiene un centro, ¿no? Psicológico, ¿no es cierto? Ah, no sabía. Ya, algún día te pueden contratar, ¿no? Y así él se había averiguado ¿no? Sobre la familia de cada uno y te estaba calculando cómo lo podía utilizar, ¿te das cuenta? Y esa es una actitud pragmática, pero ya al extremo, ¿no? Ver a las personas como utilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Entonces, mira, la actitud pragmática va desde cosas entendibles, como por ejemplo comprarse ropa más grande, ¿no? Hasta ya extremos como lo que te estoy contando. Igual pasa con la actitud religiosa, ¿ya? Es la relación que establecemos entre las cosas, personas o hechos y las divinidades. O sea, pensamos que Dios o los dioses tienen que ver con las cosas, personas o hechos que ocurren, ¿ya? Esa es la actitud religiosa, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde persignarse, esa actitud religiosa, ¿ya? Tú te persignas porque al hacerlo te encomiendas, pues, ¿no? Estás con la idea de que Dios te va a proteger, ¿no es cierto? Claro, esa es la idea, ¿no? De persignarse, ¿ya? ¿De acuerdo? Hasta extremos de creer que Dios decide todo, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, qué piensas tú, ¿no? Tú que eres creyente, a ver. ¿Dios decide quién vive y quién muere? ¿Tú crees? ¿O somos nosotros los que lo decidimos con nuestras conductas? Te pregunto, ¿no? ¿Ya? Porque hay gente que dice, ¿no? Mi mamita, por ejemplo, que en paz descanse, ella pensaba así, ¿ah? Que Dios decide quién vive y quién muere, ¿no? Así le digo, o sea, Dios se lleva a la gente, claro.
Entonces yo le dije, ¿que Dios es sicario? Le dije, mi mamá se molestó. ¿Cómo hablas así? Me dijo. Pero claro, pues si me dice que él se lleva a la gente, los mata, no creo, le digo así. No, pero se los lleva, pero a una vida mejor, ¿no? Y si es un pecador, o incluso, pero estaba yo más confundido, ¿no? Porque había gente que decía, la gente buena es la que se muere. ¡Ah! ¿Así? ¿Los malos nomás quedamos? ¿Cómo? O es al revés, o se lleva a los malos, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? Decía, yo no entendía, ¿ves? Con el tiempo he entendido que son las personas las que toman sus propias decisiones, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, pero entonces no hay que irse a extremos, pues, ¿no? Ya, incluso algunos hasta le ruegan para sacarse la tinca, para meter un gol en el penal se persignan, o sea, ya, a ver, ya se van al extremo. Ya. Una vez incluso había una empresa de transporte que cometía muchos accidentes, ¿ya? Había habido varios muertos ya, se llamaba la empresa Orión. Digo se llamaba porque me parece que ya no existe ya, ¿no? Entonces una vez me subo a uno de esos buses Orión y ¿sabes qué decía al lado había un letrero cerca del chofer? ¿Sabes qué decía? Yo solo soy el copiloto, Dios es el piloto. O sea, ahora Dios es el culpable de todos los accidentes en Orión, porque es el piloto, dice, ¿no? O sea, ya, entonces hay actitudes religiosas ya también extremas, hay que cuidarse siempre de los extremos de repente, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, o incluso gente que dice, ¿no? A esta vida venimos a sufrir nomás, ya se resignan a sufrir, ya en la otra vida ya seré feliz. Yo creo que se puede también ser feliz en esta vida, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿ya? Bueno, ahí están, actitud pragmática, religiosa. Ustedes con lo inteligentes que son se estarán preguntando, profe, pero yo tengo ambas. Claro, pero en un determinado momento predomina una que otra. Por ejemplo, en el sismo, ¿qué haces tú? ¿Te pones a rezar o buscas un lugar donde guarecerte? Si te pones a rezar, religioso. Si buscas un lugar donde guarecerte, entonces tu actitud pragmática está primando. Luego tenemos la actitud moral. Pues. Si te pones a ayudar a los demás, ¿no? A los niños, a los ancianos, ya, entonces ya hay prima tu actitud moral, que es la que viene a continuación. Es calificar las acciones mediante criterios morales, como por ejemplo, si algo es bueno o malo, justo, injusto, honesto, deshonesto. Esa es una persona que tiene actitud moral y se esfuerza constantemente por cumplir esos valores morales, ¿no? Se esfuerza por ser justo. Por ejemplo, un profesor que trata de calificar de modo justo, ¿no? Entonces anota bien quién participa más, quién hace mejor su trabajo, porque se supone que el que se ha esforzado más debe tener mejores notas, pues, ¿no? Se esfuerza por ser justo, ¿ya? ¿De acuerdo? Incluso cuando elige a sus amigos, los elige así, ¿no? Él es mi amigo porque es honesto, tolerante, responsable, ¿ya? Cuando eligen pareja, lo mismo, ¿no? Ella va a ser mi pareja porque es, ¿no? Justa, ¿no? Responsable, tolerante y así, ¿ya? Esa es la actitud moral. Preguntarse o calificar lo bueno, lo malo de la vida, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, cuando yo tenía más o menos tu edad, así cuando estaba como tú en tercero secundaria, ¿sabes qué cosa noté? Que eso de pelearse, trompearse, en realidad es cobardía, ¿ya? Porque generalmente tú quieres pelearte con quien tú crees que le puedes ganar, ¿ah? Claro, así es. Observa, y sé cómo, cuando me di cuenta, un día estaba yo en el micro y me di cuenta, ¿no? El cobrador cómo trataba a la gente primero, ¿ya? Mira, a ver, ¿no? Trataba a la gente así, ¿no? Un señor pidió, ¿no? Oye, más rápido, pues, porque muy lento y el carro, ¿no? Despacito. Y el cobrador se puso valentón, ¿ah? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Estás bro? Toma tu taxi, pues. Así lo trató. Más arriba subió otro hombre, un señor grandazo, ya grandote, grandote, ¿ya? Y lo mismo, es más, este chancó la lata, pla, 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 pla. Oye, más rápido, compadre, dijo así. Y el cobrador, ¿tú crees que se puso valentón? No. El cobrador cambió el tono. ¿Sabes cómo le habló? Le dijo así. Deja chambear, peso. Y le dice, mira, hasta el tono cambió. Entonces, mira, se puso bien valiente con el otro, pero con el más grandote, ya no, ya. ¿Te das cuenta? Entonces me di cuenta que no es justo, pues. Y me dije, ¿qué cosa es ser justo? Tratar a cada cual de la misma manera, pues. Entonces, desde ahí yo me tracé una meta, ¿no? Voy a tratar a todos por igual, ¿ya? Entonces, supongamos, uno flaquito, chiquito, me falta el respeto, yo me voy a imaginar que él mide 1,80 y pesa 90 kilos. ¿Cómo lo trataría? Con mucho tacto, con mucho respeto. Ya, eso voy a hacer. Sin importar el tamaño, a todos voy a tratar por igual. Eso es ser justo, dije yo, ¿no? Y desde ahí he tratado de ser justo así, chicos, ¿no? Yo por eso en mi vida no. Aparte que no creo que las cosas se resuelvan a golpes, ¿no? Ya, pero trato a todos, me he esforzado por tratar a todos por igual, ¿no?
cosa que no es fácil, ¿ah? No te voy a mentir, a veces he tenido mis recaídas, ¿no? Una vez, por ejemplo, cobrar un chiquito, flaquito, súper más malcriado, la verdad que me molestó, ¿ah? ¿No? Eso hasta me desafió a pelear, ¿ah? Entonces yo, no, yo lo vi todo flaquito, chiquito, le dije, no, anda, primero trae tu cuerpo, después peleamos, le dije, ¿no? Sí, ¿no? La gente se sonrió y ahí nomás quedó todo ya, ¿no? Pero ni eso debía haber hecho, ¿no? De repente, ¿no? Así es. Bueno, esa actitud moral, ¿ya, chicos? Tratar de actuar conforme a los valores morales, ¿ya? De acuerdo a lo justo, a lo honesto, etcétera, ¿ya? Luego tenemos la actitud estética, la admiración por la belleza. Los artistas tenían actitud estética, por ejemplo, ¿no? Y les llama la atención la belleza de las cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho esto. Yo tenía un amigo que es pintor, pues, ¿ya? Digo tenía porque ya casi no lo frecuento, pero antes en la universidad sí estábamos juntos, porque estábamos en la misma facultad. Al final él dejó psicología y se matriculó en Bellas Artes, ¿ya? Es un artista, es un pintor, ¿ya? Pero bueno, pero mira cómo es la actitud estética. Él valora mucho la belleza, ¿no? Un día estábamos caminando por el Jirón de la Unión, había llovido, había barro, ¿ya? Había barro, había llovido, y él, bueno, y él vio una flor ahí en el piso, ¿no? La florcita está en medio de todo, ¿no? Del barro que hacía la gente, incluso estaba pisada, alguien había pisado la florcita, ¿ya? Y entonces, eh, él se arrodilló y me dijo, mira, dijo, arrodillado, ¿ah? Mirando la flor. Le comenzó a tomar fotos primero, ¿ya? ¿De acuerdo? Luego la levantó así con sus manos y me la enseñó, mira qué hermosa, me dice, ¿no? Él admirado por la belleza de la flor en medio de todo ese desorden, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está. Incluso me acuerdo mucho yo, que la gente, nos miraba raro, pues, porque parecía que él me estaba ofreciendo a mí la flor, ¿no? ¿Ya? Pero mira, ¿no? Él encuentra la belleza ahí incluso. O por ejemplo, yo vivía en Surquillo, ¿ya? Y él en La Victoria, pero a veces se venía junto conmigo y me decía, vamos a Barranco o Miraflores, me decía, ¿por qué? Desde el malecón le gustaba a él mirar el ocaso, ¿no? Cuando el sol se oculta, ¿no? Mira, parece como una naranja, así me dice, ¿no? El sol, ¿no? Que se hunde en el mar, ¿no? Mira, qué hermoso, decía, ¿no? Tomaba fotos, pero me decía, pero las fotos no, no sacan los colores exactos, pues no, ¿no es cierto? No, esto hay que verlo, ninguna foto es igual a la realidad, decía, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es actitud estética, ¿ya? No sé, las palabras bien puestas, por ejemplo, hay gente a la que le conmueve, ¿no? La poesía, por ejemplo, ¿no? Esa es estética, pues, ¿ya? Listo. Muy bien, luego tenemos la actitud científica, chicos, ¿ya? Es la investigación selectiva, metódica, sistemática y sobre todo racional de los fenómenos de la realidad. Esa es la actitud científica, ¿ya? Cuando abordas un problema, lo haces de manera así, metódica, sistemática, usando la razón, dejando de lado las creencias, supersticiones. Esa es actitud científica, ¿ya? Porque si tú ves, mucha gente tiene muchas supersticiones. El que tiene actitud científica está en contra de eso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, aquí en el Salón, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, creen en espíritus aparecidos? Y peor que estos espíritus que están flotando por ahí, se pueden meter en muñecos como Chucky o muñecas como Anabel. Yo, por ejemplo, frente a eso tengo actitud científica. Yo no creo, pues. Es que para mí, por ejemplo, no puede haber pensamiento si no hay cerebro, ¿ya? No puede haber tampoco sentimientos si no hay cerebro, porque también los sentimientos ocurren en el cerebro, no en el corazón, ¿ah? Entonces no es posible pues que haya pensamientos o sentimientos flotando en el aire y que se puedan meter a una muñeca o que la ouija. Eso no es científico, ¿ya? O de repente hay gente que habla así, ¿no? Los homosexuales son homosexuales porque los han violado de chiquitos. Pero eso no tiene ningún sustento científico, ¿ya? Entonces, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿ya? Hacer ciencia sería eso, ¿no? Entonces, ya, entrevistas a 500 personas que tienen esa opción, ¿ya? Homosexual. Y le preguntas, a ver, ¿fue violado? Te das cuenta que no. O incluso hay gente que ha sido violada y mantiene su orientación sexual, no cambia, sigue siendo varón o mujer, no es verdad. Lo que pasa es que hay mucho, repito, hay muchos prejuicios, muchas creencias. La actitud científica es lo contrario a eso, ¿ya? Se basa en la razón, no en los prejuicios o creencias o supersticiones. Es sistemática, es metódica, es selectiva, ¿ya? Esa es la actitud científica, ¿ya?
Por ejemplo, mira, un ejemplo de metódica, ¿ya? En Inglaterra había un señor que decía que el blanco era superior al negro, así decía él, en los humanos, ¿no? ¿Y sabes cómo había probado eso él? Según él, se había conseguido dos cráneos, ya de muertos, pues, uno blanco y uno negro, ¿no? Y había metido acerrín, ¿ya? En ambos cráneos, ¿no? Y notó que en el cráneo del blanco entraba más cantidad de acerrín. Entonces, por eso decía, cerebro más grande, entonces más inteligente el blanco, pues. En negro, cerebro más pequeño, entonces menos inteligente, pues. Ya, eso decía, ¿no? Pero primero, en el método había fallado, ¿ya? Había, por ejemplo, taconeado con más fuerza el acerrín en el cerebro del blanco, ¿no? Por eso parecía que cabía más. Pero además, hay algo que él no ha tomado en cuenta, pues está partiendo de un prejuicio, de una idea equivocada. El cerebro más grande no necesariamente te hace más listo, ¿ah? ¿No? ¿No es cierto? ¿No? ¿Ya? Si no, pues los cabezones serían, ya que los genios, ¿no? Y no, no es así, ¿no es cierto? ¿Ya? Te cuento, el cerebro de la ballena pesa 6 kilos. Es como 5 veces más que el humano. El cerebro humano pesa 1,3 kilos. Pues el tema no es tamaño, ¿no? El problema es funcionalidad, ¿no? ¿Ya? En la era digital tú eso lo entiendes mejor, ¿no? Un celular más chiquito no necesariamente es menos, ¿no? Puede ser hasta más potente que uno más grande, ¿no? Eso lo entendemos mejor ahora. ¿Ya? Bueno, en fin, esa es la actitud científica entonces, ¿ya? Dejar de lado los prejuicios, creencias, supersticiones, fantasía y basarse más en la razón, ¿ya? Ser sistemático, ser metódico, ¿ya? Alguien que tiene actitud científica, entonces por eso siempre se pregunta el por qué las cosas, busca profundizar, ¿ya? Por ejemplo, de pronto tú estás usando tu control remoto, el que tiene actitud científica se pregunta, ¿y cómo funciona este control remoto? ¿Qué cosa emite este control? ¿Radiaciones? ¿Qué cosa emite? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué emite? Pues, el horno de microondas. ¿Qué son las microondas? ¿Cómo calienta la comida? Porque acá no hay fuego, ¿ah? Son ondas. ¿Cómo las ondas o microondas pueden calentar la comida? ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué logran? Aceleración de partículas, fricción y calor. ¿Cómo funciona esto? Pues, ¿ya? Esa es la actitud científica, ¿ya? La actitud filosófica es parecida, ¿ya? Pero se va a preguntar sobre cosas más profundas, más de raíz, ¿ya? Acá está. El hombre busca una explicación mucho más totalizante y radical, ya ves, la raíz del mundo, ¿ya? Por eso asume una actitud filosófica, pues. Entonces el hombre se pregunta sobre, ¿existe Dios? ¿Cuál es la razón de la existencia del hombre? ¿Para qué vivimos? ¿Ya? ¿Cuál es el origen de la vida? Etcétera, 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 ¿ya? Ahora, dentro de la actitud filosófica tenemos dos variantes, ¿ya? La espontánea y la académica, ¿ya? La actitud filosófica espontánea es la que surge en un sujeto común y corriente, o sea, cualquier persona, ¿ya? Sin que haya estudiado filosofía, sin que haya leído necesariamente grandes filósofos, ¿no? Simplemente surge, pero ¿cuándo? En situaciones límites, ¿ya? Entonces cualquiera puede hacerse preguntas filosóficas en situaciones límites, como las guerras, enfermedades o miserias, ¿ya? Imagínate, a ver, una situación límite, la guerra, ¿ya? Tú tienes 18 añitos y ojalá nunca pase, pero ya, guerra con Chile, te dicen, ya, listo. Servicio militar obligatorio, justo 18 años te tocó, listo. Te entrenan 3 meses, te dan tu fusil, tu cuchillo, tus granadas y te mandan al frente de batalla, ¿ya? Ahí estás tú paradito. El sargento te dice, en la madrugada vamos a atacar ese puesto de allá. Tú, te dice a ti, tú, ¿ah? Le vas a cortar el cuello, ¿ya? Con tu cuchillo a ese vigilante chileno, ¿ya? No uses el arma, porque si disparas, ¡pah! Suena y lo vamos a alertar a todos. No, no uses el arma. Le vas a cortar el cuello. Esa es una situación extrema, ¿sí o no, chicos? Entonces en ese momento tú te haces preguntas filosóficas, pues. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué derecho tengo yo de quitarle la vida a alguien? Pero es chileno, ya, pero al final los países, ¿qué son? Son límites. Al final todos somos una sola raza, la raza humana, ¿no? Más allá de las fronteras, ¿sí, no? Esto del patriotismo está de repente sobrevalorado, ¿no? Aunque por otro lado, pero también es defender a mi familia, ¿no? Pero él también está haciendo lo suyo, ¿no? A todo esto, ¿quién genera las guerras? ¿Por qué el hombre no puede ponerse de acuerdo hablando, ¿no? Y quienes declaran las guerras no las pelean, ¿no? Quienes pelean las guerras son los que no tenemos nada que hacer, ¿no? Las guerras generalmente las ocasionan viejos con mucho dinero y los jóvenes y pobres somos los que las peleamos. ¿Es justo? ¿Es injusto? Y así te preguntas un montón de cosas en situaciones límites como la guerra, ¿ya?
O también cuando hay enfermedad, ¿no? ¿Ya? Imagínate a alguien que le han dicho, le queda 6 meses de vida. Uno se pregunta, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? ¿De qué me valió tanto tiempo juntando plata para mi casa, mi carro, mi piscina, ¿no? De repente, en vez de eso, debí pasar más tiempo con mis seres queridos, ¿no? Con mi familia, visitar más a mi mamá. Entonces la enfermedad te lleva a eso. Y te preguntas, ¿no? ¿Y habrá otra oportunidad después de esta vida? ¿Habrá otra vida después de esta? ¿O todo termina acá? ¿Ya? La miseria, la pobreza también te lleva a preguntarte cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué existen los pobres? ¿No? ¿A qué se debe? ¿No? Hay un Dios, y si hay un Dios, ¿por qué permite tanta miseria, tanta pobreza? ¿O Él no tiene por qué meterse? ¿Cómo es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Ya? La cosa es que esta filosofía, o actitud filosófica así espontánea, que ocurre en cualquiera en situaciones límites, tiene como características que es asistemática, o sea, no está ordenado el conocimiento. Y además es anecdótica nomás, ¿ya? Porque ahí quedó, ¿ya? En cambio, alguien académico sí se pregunta todos los días, sistemática, ordenadamente, ¿ya? Un ejemplo más de esta actitud filosófica espontánea, ¿ya? Hasta un niño puede tener una actitud filosófica espontánea. ¿De niño no te has preguntado tú por qué hay ricos y pobres, ¿no? Yo incluso me preguntaba, ¿no? Mi mamá siempre me decía que Dios era justo, ¿no? Entonces yo decía, a ver, yo me consideraba un chico bueno, ¿eh? ¿Ya? Estudioso, ayudaba a mi mamá, ¿no? O sea, trabajaba de niño, o sea, cuando fui a confesarme para mi primera comunión, un solo pecado tenía nada más, ¿no? Una vez le mentí a mi mamá, ¿no? O sea, yo me portaba bien, pero ¿por qué me pasaban cosas tan malas? ¿No? No, a veces no teníamos para comer, navidades sin regalos, ¿no? De acuerdo, una vez me invitaron a una fiesta, no tenía ni zapatos, mis zapatos estaban muy viejitos, con hueco, como para ir a una fiesta, ¿no? Me invitaron a jugar un campeonato de fútbol, no tenía zapatillas, menos chimpunes, o sea, entonces yo decía, si existe un Dios y es justo, ¿por qué es injusto conmigo? Yo me preguntaba, ¿no? O Él no se mete en nada, de repente estoy equivocado yo, pero de repente, no es como me han dicho, de repente Dios simplemente observa nomás, Él no se mete. ¿Cómo es esto, no? Y así uno se preguntaba cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y preguntaba también a los adultos, pues. ¿De acuerdo? Entonces uno se hace preguntas filosóficas así de manera espontánea, a veces hasta un niño se pregunta cosas, ¿no? Esa es la actitud espontánea, ¿no? O me acuerdo mucho sobre el tema de Papá Noel también, ¿no? Algo parecido también, ¿no? Me acuerdo que yo vivía en Surquillo, el límite con San Isidro. Mis amigos de San Isidro, por ejemplo, sí creían en Papá Noel, ¿ya? Bueno, no amigos, ¿no? Sí, eran conocidos de vista, porque nosotros íbamos a los parques de ellos porque los parques de San Isidro son bonitos, pues. En cambio, los parques de Surquillo son todos feos, pura tierra. Conocíamos a San Isidro. Y a veces coincidíamos con algunos niños ahí, ¿no? De lejitos nomás. Y entonces, por ejemplo, nosotros teníamos como una rivalidad, porque ellos un poquito que se reían, se burlaban de la ropa vieja que teníamos, ¿no? No teníamos skate, nosotros teníamos una especie así de madera, que era la tabla de picar de la casa de Pocho, creo. Le habíamos puesto rodajes de la carreta y, bueno, a falta de skate, usamos eso como cochecito, pues, ¿no? Ellos se reían, se burlaban. Y nosotros también, en revancha, también nos burlábamos. Decíamos que ellos eran pitucos monces, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos de ellos a los 8 9 años todavía creían en Papá Noel. Ya, en cambio nosotros no, pues ni hablar. Decíamos, esos son sonsos, decíamos. Con el tiempo fui entendiendo algo, ¿no? No es que sean tontos, sino que su realidad es diferente a la nuestra, pues. Mira cómo el ser social, o sea, la realidad, determina tu conciencia, tu modo de pensar, ¿no? Claro, a ver, veamos su ser, su realidad, ¿no? Cada año ellos, desde que tienen uso de razón, escriben su carta a Papá Noel, ¿no? Papá Noel, quiero una bicicleta Monarch color azul de 12 cambios. Listo. Mandan su cartita. Y en Navidad aparece el regalo, tal como lo pidieron. Pues ahí está pues la prueba. ¿Cómo es la prueba de que Papá Noel existe? Ahí está, el regalo llega, pues. Y tal como lo escribieron, igualito, igualito, ¿ah? Ellos creen en Papá Noel. No dudan por eso. En cambio, en la orilla opuesta aquí, en Surquillo, nosotros no, no teníamos regalos. Entonces, ¿cómo vamos a creer en Papá Noel si su esencia es traer regalos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Y eso que hay, por ahí algunos hizo un intento. Me acuerdo que a mi amigo Pocho se le ocurrió la idiota siguiente, ¿no? Él dice, ¿sabes por qué no viene Papá Noel? Porque no tenemos chimenea. Pues Papá Noel entra por la chimenea. Pues, si no tenemos chimenea, ¿cómo va a entrar? Entonces le voy a pedir a mi papá que nos ponga una chimenea, ¿no? A lo que yo le respondí, ¿no? Pero ¿cómo te va a poner chimenea en tu techo de calamina? No, 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 no. No hay forma. Pues no, los demás se rieron. Yo no lo hice con la intención de desanimarlo, ¿no? Me salió sin querer queriendo, ¿no?
Ya, así, ya, y ya comenzamos a partir de ahí a reírnos ya, ¿no? Y luego Abel, por ejemplo, decía, Abel decía, no, no, lo que pasa es que para ponerse, si viene, si no sabes qué pasa, los fumones lo cuadran en la entrada y ya no trae regalos, pero ya. Y así nos comenzamos a reír, ¿no? Pero no creíamos, porque nuestra realidad es diferente. Y eso también es filosofía, pues, entender que tu ser social determina tu conciencia social, o sea, tu vida determina tu modo de pensar, por ejemplo, ¿no? Por eso pensamos diferente. ¿De acuerdo? Ya. Luego tenemos la actitud filosófica académica. Ya, este sí es alguien que se prepara, pues, en filosofía, ¿no? Lee a los filósofos, estudia filosofía, pues, ¿ya? Se forma por la preparación académica, ¿ya ves? En la cual de manera metódica, ordenada, sistemática, busca dar respuesta a los problemas trascendentes, ¿ya? Entonces, el espontáneo es cualquiera que se hace una pregunta filosófica y el académico es el que, sí, lee a los filósofos, estudia filosofía, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre las actitudes humanas o sobre la actitud filosófica? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Muchachos, quisieran que profundicen algo, más ejemplos de algo. Me dicen, yo con todo gusto, ¿ah? O todo está claro. Ya, Rosario, gracias, gracias. Ya está, listo. Entonces voy a continuar, ¿ya, muchachos? Voy a continuar. Ya. Ahora vamos a ver, para terminar ya, las disciplinas filosóficas, ¿ya? Se les llama también ramas de la filosofía, ¿ya? ¿Ya? Y estas ramas o disciplinas filosóficas tienen que ver con algunas temáticas que aborda la filosofía. Por ejemplo, la ontología, ya, ontos es ser, sabes que logos es estudio, ¿no? Ontología entonces es el estudio del ser. ¿Ves? Acá dice, la ontología se ocupa de estudiar la esencia, fundamento y origen del ser. ¿Ya? Entonces la ontología estudia el ser. ¿Qué cosa es el ser? Ya hace rato lo dije, el ser es la existencia. Pues. Entonces la ontología se pregunta, ¿no? ¿Qué es existir, por ejemplo? Pues de repente alguno de ustedes me dirá, existir es vivir, pero profesor. Yo te diré que no. Una piedra, perdón, una piedra no vive, pero existe, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no? Entonces, ¿qué es existir? Pues, ¿qué cosa es ser o existir? ¿Qué cosa es? Ser o existir. Ah, ¿ocupar un lugar en el espacio? Ah, bueno, pero los sentimientos no ocupan lugar en el espacio, pero existen o no. Ah, entonces capaz si hay formas de existencia o de ser, ¿no? Espiritual o abstracto y concreto, material. Y si es así, ¿cuál es primero? ¿La materia o la idea? ¿La materia o el espíritu? ¿Ya? Esas son preguntas que se hace la ontología, ¿ya? Y dan acerca del ser, ¿ya? O la existencia, ¿ya? Y se pregunta, ¿y existe el no ser? O sea, ¿la nada existirá? ¿O todo es ser? Ese tipo de preguntas se hace la ontología, ¿no? ¿Ya? Bueno, la ontología es de repente la parte más abstracta de la filosofía, ¿no, chicos? ¿Ya? Pero es la base de todo, ¿ah? Ontología, no te olvides, ¿ah? Estudio del ser. Luego viene la nociología. Gnosis es conocimiento, logos estudio. Entonces ya sabes que la nociología, ¿qué es? Es el estudio del conocimiento. ¿Ya? Por eso también se le llama teoría del conocimiento. Se preocupa sobre la posibilidad, origen y esencia del conocimiento humano. Eso estudia la nociología. ¿Ya? Por ejemplo, posibilidad. ¿El ser humano puede conocer realmente las cosas tal como son? O lo que está en nuestra mente son solamente aproximaciones, creencias, ¿no? O conocemos una parte de ella nomás, ¿ya? Esa es la nociología, ¿ya? Por ejemplo, hay escépticos que plantean esto, ¿ya? Que dicen que el hombre no puede conocer la realidad, porque la realidad es demasiado compleja, ¿ya? Entonces, la realidad es como un chimpancé frente a un libro de filosofía. Entonces, el chimpancé no va a entender la filosofía. Igual así el humano hay cosas que no va a comprender. Eso dicen algunos. Otros dicen, no, el hombre sí puede conocerlo todo, ¿ya? Luego está el origen del conocimiento también. ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿En los sentidos o en la razón? ¿Ya? Esa es la nociología entonces, ¿ya?
es la teoría del conocimiento, estudio del conocimiento, ¿ya? Su posibilidad, origen y esencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió estas dos? Ontología y nociología, ¿sí? Ontología, estudio del ser o existencia. Nociología, estudio del conocimiento, ¿ya? Su posibilidad, origen y esencia. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Pueden interrumpir nomás, ¿ah? En cualquier momento, chicos, ¿ah? Ahora vemos la epistemología. Episteme es ciencia y logía es estudio. Epistemología, entonces es el estudio de la ciencia. Pues claro. Acá dice de otra manera, mira, se ocupa de un saber especial que es el científico. Es lo mismo, pues. Saber científico o conocimiento científico, eso es ciencia, pues. Eso estudia la epistemología, ¿ya? El saber científico o ciencia. Entonces se va a preguntar, ¿qué requisitos tiene que tener un conocimiento para que sea ciencia? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, tiene que ser comprobable, verificable, qué sé yo, ¿ya? La epistemología da así, ¿no? Te da requisitos para que algo sea ciencia. Por ejemplo, la psicología es ciencia, ¿de acuerdo? La parapsicología no es ciencia. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene la psicología que la parapsicología no tenga? Ah, tiene un objeto de estudio definido, ¿de acuerdo? Se puede comprobar experimentalmente, tiene un método. En cambio, la parapsicología no tiene nada de eso. Se basa en supersticiones, en creencias, ¿ya? Y así, la epistemología explica así, por qué un conocimiento sí es científico y por qué otro no lo es. ¿Qué requisitos, ¿no? Tiene un conocimiento para que sea científico. Tiene que cumplir un conocimiento para que sea científico, ¿ya? ¿De acuerdo? Es más, la epistemología también hace una clasificación de las ciencias. Hay ciencias fácticas y ciencias formales. Dentro de las fácticas tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Todo eso estudia la epistemología, ¿ya? Estudia la ciencia, ¿de acuerdo? La axiología, axios es valor, logos es estudio. Entonces, la axiología que estudia el valor, ¿ya? Se preocupa por el fundamento y naturaleza del valor, ¿ya? El valor de las cosas. Pues, por ejemplo, a ver, ¿tú nunca te has preguntado esto? El oro, el diamante, ¿no? Las perlas, ¿por qué son tan valiosas? ¿Es porque al hombre se le ocurre, ¿no?, darles valor o por sus características propias? ¿Ya? Por ejemplo, hay quienes dicen, no, es porque al hombre se le ocurre. Por ejemplo, los españoles le daban mucho valor al oro, hasta se mataban por oro. En cambio, los incas no. Los incas eran un adornito nada más, no le daban mucho valor, no se mataban por oro. Entonces depende del hombre. Pero otros te dirán, no, no, el valor está en el oro mismo, por sus características. Mira, el oro no se oxida tan fácilmente, es un metal precioso, brillante, es buen conductor del calor y la electricidad, se puede laminar muy finito, es escaso. Entonces son características propias de él, por eso es tan valioso, te dirán, ¿ya? Y así, hay un debate, ¿ya? Entre si el valor está en el objeto mismo o es algo que le damos los sujetos, ¿ya? ¿Dónde está el valor de las cosas? Esa es la axiología, el valor. La ética, dice, ethos es costumbre, ¿ya? Pero la ética en realidad estudia, más que la costumbre, estudia, perdón, la moral, o sea, los valores morales, ¿ya? Si hablamos de moral, hablamos de justicia, igualdad, libertad, esos son valores morales, ¿ya? Y de esos valores morales se derivan normas, reglas. Por ejemplo, honestidad es un valor moral, honestidad, y de ahí se derivan normas, reglas. Por ejemplo, honesto es no robar, no mentir, no estafar, ¿no? Por el contrario, decir la verdad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿ves? O sea, de cada valor moral se derivan reglas. Y gracias a estos valores morales y a estas normas o reglas es que la sociedad vive de una manera más o menos civilizada. Pues. Por ejemplo, el respeto, la tolerancia. Porque si no, imagínate, ya sería la ley de la selva. Nos robaríamos, nos mataríamos, violarían a las mujeres. O sea, sería pues como la selva, ¿no? Pero no, existen valores morales, normas morales. Eso estudia la ética. Entonces, la ética se pregunta, por ejemplo, ¿y cómo surge la solidaridad? ¿No? ¿Cómo aparece? ¿Así de la nada? ¿No? ¿O surge por la necesidad de los humanos de trabajar en grupo comunitariamente? ¿Ya? Eso estudia la ética, entonces. Los valores morales, ¿cuál es su origen? ¿Ya? Los valores morales, las normas morales.
Finalmente tenemos a la estética que estudia la belleza. Se pregunta, ¿no? ¿Quién define qué cosa es algo bello? ¿Cómo sabemos que es bello? Por ejemplo, a ver, acá está la Gioconda. ¿Quién dice que esto es bello? ¿Cuáles son los argumentos? ¿No es cierto? ¿Existe una sola forma de belleza o varias formas de belleza? ¿Ya? ¿Qué es la belleza? Eso estudia la estética. Y finalmente tenemos la antropología filosófica, que estudia el problema del hombre. No antropología seca, ¿sabes? Que es una ciencia, no, antropología filosófica. Antropos es hombre, logos estudia el hombre, ¿ya? Entonces se pregunta acerca del hombre. ¿Qué cosa se pregunta del hombre? Por ejemplo, su origen. ¿El hombre ha sido creado o el hombre es producto de la evolución, por ejemplo? ¿Qué más se pregunta? ¿Qué es el hombre? ¿El hombre es un ser espiritual? ¿El hombre es un animal evolucionado? ¿Qué es el hombre? ¿Y cuál es el sentido de la existencia? ¿Para qué vive el hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Tiene una razón de ser o no? ¿Ya? Esa es la antropología filosófica. ¿Alguna pregunta sobre alguna de las disciplinas filosóficas? A ver, chicos, me dicen, por favor. ¿Está todo claro? Entonces, la ontología estudia el ser o existir. La nociología estudia el conocimiento. La epistemología, la ciencia. La axiología estudia el valor. La ética, los valores morales. La estética, la belleza. Y la antropología filosófica estudia, ¿ya?, al hombre. ¿Ya? Muy bien, Rosario. Entonces vamos a las preguntas de la práctica dirigida. ¿Ya? A ver, rápidamente. A ver si participan, sería mejor. ¿Quién utilizó por primera vez la palabra filosofía? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. ¿Quién utilizó? Pitágoras de Samos. Exactamente. Muy bien. ¿Quién lo dijo? A ver, no vi el nombre. Solís. Solís. Muy bien, Solís. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Pitágoras de Samos fue, ¿no? Listo. 2. ¿Cómo se define la filosofía? A ver, acá en el libro te preguntan sobre Aristóteles y Marx, ¿ya? Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia que estudia los primeros principios y causas de todo lo existente, ¿no? Eso ya lo habíamos visto ya. Y Marx dice que la filosofía es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. Es decir, estudia las leyes más generales de todo lo existente. Y esto sí lo vimos, ¿no? Además dice que la filosofía, más que interpretar, lo que tiene que hacer es transformar la sociedad. ¿Ya? Eso es lo que dice Marx. 3. ¿Por qué la filosofía es universal? A ver, ¿quién se acuerda? Porque aborda, ¿qué cosa? Las leyes más generales, ¿sí o no? ¿No? Claro. La filosofía es universal porque estudia las leyes de máxima generalidad que gobiernan a la realidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué es la actitud religiosa? Ah, bueno, creer que los hechos, las personas, las cosas tienen relación con alguna divinidad o Dios, ¿no es cierto? ¿Ves? Es la relación que establecemos entre las cosas, personas o hechos y las divinidades que tenemos o en las que creemos, pues en todo caso. A ver, relacionamos acá, ¿ya? Actitudes y a ver, ¿cómo se expresa la actitud filosófica, pragmática, moral, estética? A ver, la actitud filosófica, ¿con cuál iría? ¿Existe Dios, por ejemplo? La actitud pragmática, práctico, ¿no? La vida es útil. La actitud moral, ¿qué es bueno, qué es malo? Robar es malo. La actitud estética, la belleza, ¿dónde está eso? Ah, los amaneceres son bellos, ¿ya? Entonces tenemos como respuesta 1D, 2C, 3A y 4B. ¿Alguien había respondido ya eso? Claro, Micaelita pues ya había respondido. Muy bien, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y lo hizo muy rápido, Micaela, además, ¿ah? Listo. 6. ¿Por qué la filosofía es radical? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? Radical, raíz, ¿no es cierto? Raíz, buscar el principio, el fundamento, la esencia, la raíz de todo lo existente. ¿De acuerdo? Ahí está. Los filósofos estudian el ser, que es la esencia, principio, fundamento, naturaleza, elemento básico, aspecto principal o raíz, que es lo mismo de todas las cosas. ¿Ya? Enumeré las disciplinas filosóficas. Esta es memoria nada más, ya lo acabamos de ver, ¿no? Una vez más, a ver, ¿ah? Ontología estudia el ser, antropología filosófica estudia el hombre, nociología el conocimiento, epistemología estudia la ciencia, axiología estudia el valor, la ética estudia los valores morales y la estética estudia la belleza, ¿no es cierto?
¿Quién se acuerda de ver qué formas de actitud filosófica existen? Espontánea y académica. Exactamente, muy bien, Taipe Navarro, exacto. La espontánea, que surge en situaciones límite, y la académica, que sí es el estudio, surge del estudio, la lectura, ¿no? Sistemática, ¿ya? Muy bien respondido, ¿ah? ¿Qué dice Martín Heidegger en cuanto a la filosofía? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos al comienzo nomás. Su definición es bien cortita. Dice que la filosofía es el estudio de la esencia del ser. Eso dice Heidegger. Y por último, ¿por qué la filosofía es trascendente o por qué tiene esa característica? Los filósofos tratan asuntos que van más allá de su experiencia inmediata, más allá de lo que podemos captar con los sentidos, por ejemplo, y también más allá de nuestra propia existencia, ¿ya? O sea, ser capaz de mirar qué fue antes de la humanidad y qué será después de la humanidad, por ejemplo, ¿ya? Esa es trascendencia. O qué será después de nosotros, ¿no? Cuando hayamos muerto, por ejemplo, ¿ya? Esa es la trascendencia, preguntarse más allá de nuestra propia experiencia. Listo, muchachos, justo a tiempo para el temático, ¿ya? A ver, por favor, ingresen. Esperemos que no haya inconvenientes, a ver, para desarrollar el temático. ¿Ya, muchachos? Adelante, a ver, vamos.